Hola, bienvenidos a este nuevo video aquí en Escudo Manía. Yo soy Diego Fercho. Vamos a comenzar con estas peloticas. Aquí tenemos los balones oficiales de los mundiales. El turno para esta oportunidad es de Alemania 2006. Comenzamos con esta pelotica de 4 centímetros de diámetro y vamos a pintar aquí la textura de los bordes de las capas que cubren al balón. Con la ayuda de este lápiz voy a marcar aquí estas figuras, miren. Y luego comienzo con este palito de madera. Eso es, con este palito de madera vamos profundizando allí los paneles que conforman la superficie del balón. Este es un balón de la marca Adidas. El diseño fue para el Mundial de Fútbol de FIFA 2006 en Alemania. Bueno gente, pregunta allí en los comentarios cómo se llama este balón. Esta primera versión que estamos haciendo aquí es el balón que se utilizó en la primera fase del Mundial. Miren cómo quedó la textura en toda la superficie del balón y llegó la hora de aplicarle el vinilo blanco. Aquí tenemos esta pintura acrílica. Y comenzamos con un pincel, vamos a aplicar una primera capa, tal vez una o dos capas de pintura blanca para lograr una buena textura. Bueno mi gente, otra pregunta allí para el chat en vivo y los comentarios. ¿Quién me dice cuál fue el campeón de este Mundial Alemania 2006? Eso es, ya tenemos aquí el marcador acrílico color negro. Y comenzamos con estas líneas negras en el bordecito de esa figura, miren. Vamos despacio, con mucho cuidado, marcando esta pequeña línea de color negro, dándole ese borde, mírenlo. Eso es, bueno mi gente, ya me dijeron cuál es el nombre de este balón de la primera fase del Mundial. ¿Quién lo dice? Por favor, ahí en los comentarios. Gente, recuerden que el mejor regalo que le pueden hacer a este canal es suscribirse. Ahí en la parte de abajo está el botoncito de suscribirse. No tiene ningún costo. Activen la campanita. Denle like a este video. Dejen un comentario aquí en la parte de abajo. Eso es, repitamos la misma figura con ese color negro en los demás paneles de toda la superficie, miren, del balón. Bueno, realmente es un total de 6 figuras así de estas redonditas. Son 6 en total en toda la superficie. Y llega el turno para el color dorado, también en esta marca Wanda, son marcadores de acrílicos de punta pincel. Y comenzamos con este borde, miren, en toda la parte externa de lo que ya pintamos de negro. Tratamos de hacer una pequeña línea dorada, miren allí. Eso sí, con mucho cuidado, vamos a hacerlo despacio. Llega el turno ahora para este marcador. Es de Ohuhu punta pincel color gris. Y comenzamos aquí con esta pequeña textura en los lados de estas figuras donde ya está la línea dorada, miren. Eso sí, logramos como una especie de sombra con ese color gris. Bueno mi gente, ¿y quién me dice en los comentarios cuál fue el subcampeón de este Mundial 2006 en Alemania? Micropunta aquí, vamos a hacer estas pequeñas líneas, bordes internos en esta zona, miren. Ok, dibujemos el logo de Adidas aquí en esta parte. Ahora dibujemos acá el logo del Mundial de Alemania 2006. Bueno gente, y pregunta ahí en los comentarios, ¿cuántos países participaron en esta Copa del Mundo de FIFA 2006? Bien, damas y caballeros, vamos a hacer ahora el segundo balón, el balón de las finales de esta Copa del Mundo Alemania 2006. Y comenzamos con la textura, con el palito de madera, miren. Voy a dibujar aquí los paneles que conforman ahí en la superficie del balón. Hacemos un poco de presión sobre esta pelotica de telgopor. Es una pelotica de 4 centímetros de diámetro.
Eso es, llega allí ahora el turno de la pintura. Bien, comenzamos con este pincel, aplicar esta pintura acrílica de color blanco y pregunta, ¿cuál es el nombre de esta pelota de las finales? La pelota oficial o el balón oficial de las finales del Mundial Alemania 2006. ¿Quién me dice el nombre? Perfecto, quedamos listos con el acrílico de color blanco. Ahora, ¿qué sigue? Bien, tenemos aquí marcadores acrílicos punta pincel y vamos a utilizar este amarillo. Comenzamos con este balón de las finales del mundial y comienza aquí una línea amarilla en esta forma, miren. Bueno gente, y los que quieren ser miembros del canal, recuerden que hay dos membresías, nivel Platinum y nivel Gold Elite. En la parte de abajo hay un enlace con un video, allí les explico cómo convertirse en miembros, es muy fácil y es un gran apoyo a este canal. Eso, rellenamos allí mi gente con este color amarillo, todas estas figuras son en total 6 figuras de estas amarillas. Y ahora le hacemos este borde de color negro. Eso es, y este balón oficial de la final del mundial ya va tomando forma, miren. Una línea muy delgada con mucho cuidado. Ahora vamos a hacerle una segunda línea para que nos quede más representativo, más gruesa esa figura, ¿listo? Bueno mi gente, pregunta, a ver ustedes allí en los comentarios dónde se celebró, o sea, en qué ciudad se hizo la final del mundial. Eso es, ahí lo tenemos, la primera fase, mire, de los colores, ya tenemos una buena forma de este balón. Turno ahora para estas pequeñas líneas muy delgadas aquí en la parte interna. Eso es, vamos a aplicar la misma técnica en todas las figuras, son 6 figuras en total. Bien, ahora sigue el turno de este logo de Adidas, muy bien. Bueno mi gente, en los comentarios, ¿quién me dice quién ocupó el tercer y cuarto lugar en estas finales del mundial? ¿Quién me regala la respuesta ahí en los comentarios? Bien, el turno de este marcador Ohuhu punta pincel para este color pastel, un amarillo muy claro, miren. Vamos a darle esa pequeña sombra en color amarillo en estos lados de las figuras. Eso es, miren cómo va quedando este balón de las finales del mundial. Mi gente, ¿qué opinan hasta ahí? Ok, con esto vamos finalizando este video. Tenemos ya los 2 balones oficiales del Mundial de Alemania 2006. Gente, envíen sus comentarios qué calificación le dan de 0 a 10. Espero que les haya gustado este capítulo. Nos vemos en el próximo video.